El proceso lleno de ups and downs, lleno de altibajos de Bogotá, pero con una tendencia positiva en el mediano y largo plazo. Y quiero compartir con ustedes cuáles creo yo que son los 4 o 5 atributos claves del liderazgo en Bogotá. Yo soy profesor de liderazgo aquí en los Andes durante un tiempo, ahora estoy vinculado al externado con mis clases de liderazgo. Yo he sido profesor universitario exactamente al mismo tiempo, 34 años, desde el 84, muchos de esos años aquí en la Facultad de Administración de los Andes, y vengo ahora ocasionalmente a los Andes a proyectos o a charlas puntuales, pero tengo una cátedra de liderazgo en el externado y tengo un programa de radio sobre liderazgo en RCN todas las noches. Hago entrevistas a líderes, escribo libros sobre líderes, he publicado 9 libros, ahora voy a publicar un libro el mes entrante que ya está listo sobre José Alejo Cortés, un gran líder empresarial, un gran líder, entre otras por Bogotá, uno de los fundadores y creadores de Pro Bogotá, que es una fundación que estudia los problemas de Bogotá, dirigida por Luis Guillermo Plata, ex ministro, otro gran líder de Bogotá. Pero antes de entrar en materia, el profesor Héctor me pidió que hablara de corresponsabilidad, porque creo que ese es el tema que guía esta charla. ¿Y por qué comencé contándoles de mi Bogotá y con Peñalosa trabajar en Bogotá? Precisamente porque sentí que tenía una corresponsabilidad en el progreso de la ciudad y en el progreso del país. He estado involucrado en otras causas de las que no vamos a hablar hoy por Colombia, pero sentí que eso que le dicen a uno los papás y los profesores y los abuelitos, que suena como medio regaño de viejo o sermón de viejo, de que es que uno es un privilegiado y que tiene que devolverle a la sociedad y que somos muy pocos los que tenemos acceso a la educación de calidad y que por lo tanto hay que de alguna manera contribuir a que más personas, toda esa cantaleta es cierta. Estoy absolutamente convencido de que es cierta y que sí somos unos privilegiados y que sí tenemos una obligación ética, moral, de servirle a la ciudad, al país, de alguna manera. Y hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de la educación, otras a través de Pro Bogotá, otra vez a través de la creación y desarrollo de empresas, pero no hay una sola manera. No tiene que ser uno concejal de Bogotá ni para servirle a Bogotá, ni tiene que ser ministro de nada para servir al país. Hay muchas maneras, pero sí estoy absolutamente convencido de que todos los ciudadanos en general, en mayor o menor grado, pero en particular aquellos que hemos tenido el privilegio de una buena situación económica, de una buena educación, etcétera, sí tenemos una obligación de hacer algo por mejorar la situación de vida de millones de colombianos que no tuvieron las oportunidades que tenemos nosotros. Y por eso me conecté concretamente para el proyecto Bogotá con Peñalosa, y llevamos 33 años trabajando en eso, y actualmente, para que haya claridad en esto, actualmente asesoro al alcalde Peñalosa. Dedico el 20% de mi tiempo a trabajar por Bogotá, y aquí salgo para una reunión con él, para una reunión de planeación estratégica que hacemos, de alineación estratégica que hacemos cada 3 meses, donde reunimos 2 días y medio a todo el equipo para revisar dónde estamos, para dónde vamos, etcétera, etcétera. Pero no solamente he estado con Peñalosa, obviamente, he estado académicamente, mentalmente, siguiéndole la pista a Bogotá todo el tiempo, porque una vez se conecta uno con Bogotá, eso es para siempre. Entonces he mirado con mucho cuidado todo lo que ha pasado en Bogotá, lo bueno, lo malo y lo feo, de todos, de Peñalosa, de Mocus, de Moreno, Lucho, Petro, y de todos los dirigentes públicos y privados que han tenido una incidencia importante sobre Bogotá. Y me alegra muchísimo, uno, que exista esta opción en la Escuela de Gobierno de liderazgo por Bogotá. Creo que es una excelente idea, es un excelente proyecto,
Creo que esto es patrocinado por la Fundación de Liderazgo. Sí, es uno de nuestros donantes. Liderazgo, Democracia y Fundación de Vivienda. Y la Fundación de Vivienda. Sí, ahí estamos. Son nuestros dos donantes. Ah, la Fundación de Vivienda, no sabía. Y la Universidad de los Andes. Y tengo entendido que ustedes están todos, son parte del programa de Liderazgo por Bogotá. Sí, señor. Única y exclusivamente. Sí, señor. Es una maravilla, eso me parece maravilloso. Si hubiéramos hecho esto hace 30 o 40 años, nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que tenemos en este momento. Porque evidentemente uno de los problemas que ha tenido Bogotá es la falta de liderazgo. O peor aún, el acceso al poder y el poder en manos de líderes equivocados, de líderes nefastos, de líderes que no tenían las competencias, los atributos, las cualidades para sacar adelante a Bogotá. Entonces lo que voy a hacer es compartir con ustedes las que yo creo que son 5 atributos. Hay muchos atributos de liderazgo, muchas cualidades, pero he escogido y he pensado muy bien desde que Héctor me indicó, bueno, tengo que escoger 5 nomás, vamos a poner el Pareto acá, las pocas cualidades de alto impacto que debe tener un líder por Bogotá a todo nivel. ¿Cuáles escogería? De las muchas que hay, de mis clases y mis escritos sobre liderazgo. Y he escogido 5. Voy a compartirlas rápidamente con ustedes en 15, 20 minutos y después lo que vamos a hacer, acordado con Héctor, es que voy a escuchar a ustedes presentarme sus proyectos. Ustedes tienen unos proyectos en equipo y muy brevemente me los van a presentar, me van a dar la idea general de en qué están trabajando y yo ahí les doy algún feedback. Perfecto. Ese es el planteamiento. Con respecto a lo que ustedes están haciendo. Y si nos quedan algunos minutos finales, pues por supuesto podemos hablar de lo que quieran sobre Bogotá, sobre Peñalosa, sobre Mocu, sobre los candidatos a la Cámara por Bogotá. Conozco bien el tema y estoy participando en eso también, a título personal, por supuesto. Yo no soy funcionario político, soy un asesor externo con un contrato para hacer el trabajo de estrategia, ese trabajo que he hecho siempre con Peñalosa. Bueno, entremos en materia. Entonces, ¿cuáles son esos 5 atributos? No están en orden de importancia, pero yo creo que es fundamental que para Bogotá, para el éxito de Bogotá, se tenga una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es un modelo, es un paradigma, es un sueño que aspira a convertirse en realidad. Es muy importante ser visionario en Bogotá. Y ser visionario es clave porque las oportunidades y los problemas, los desafíos de Bogotá son siempre temas de mediano y largo plazo. Cualquier cosa que uno decida o no decida hoy en día tiene un efecto de mediano y largo plazo. Y esa es una de las razones por las cuales la ciudad ha tenido dificultades, porque hemos tenido muy pocos alcaldes visionarios con un modelo de ciudad, con una buena planeación, una muy buena planeación. Y entonces se maneja eso de una manera improvisada, se maneja eso apagando incendios del día. Muchos de los que han llegado a la alcaldía no tienen como objetivo la alcaldía y Bogotá, sino usar a Bogotá como una plataforma para llegar a la presidencia de la República. Entonces, no conocen Bogotá, no les interesa Bogotá, saben muy poco de Bogotá, y Bogotá es un monstruo en mi cabeza. Yo llevo 33 años estudiando Bogotá, 33 años sin descanso alguno, sin semana alguna que uno diga, no, es que yo no estoy conectado con Bogotá y todavía sigo sin comprender muchos de los problemas de Bogotá, que son mega complejos. Y yo he estado acostumbrado a la complejidad. Los primeros 12 años de mi vida, Héctor no lo mencionó, pero los primeros 12 años de mi vida trabajé en el mundo corporativo multinacional en 5 países, manejando finanzas de grandes compañías en entornos económicos muy complejos. Y Bogotá es una cosa increíblemente compleja, que es algo que la gente no entiende, que la gente piensa que es que, ¿no? Bogotá fue el líder político y hablar de, ¿no?, del futuro y bienvenidos a la esperanza. Bogotá es una cosa absolutamente compleja, es una empresa de unas complejidades impresionantes. Todos los temas son complejos. El tema de la movilidad es un tema de una complejidad técnica, pero impresionante. Ahorita, por ejemplo, el rollo financiero y jurídico del CIT
del sistema integrado de transporte público, entender eso y resolver eso. Estos son los mejores banqueros de inversión, los mejores abogados del país entendiendo ese mega rollo. Pues el despelote que hay y la posible solución. El tema de la seguridad, ni hablar. Una ciudad de 9,5 millones de habitantes, en su área metropolitana, etc. Así es, ya asegurar que vamos a esperar que dice el censo, con una cantidad de problemáticas impresionantes. Incluidas, por ejemplo, no más el hecho de que recibe, afortunadamente, muchísimos menos desplazados de la violencia de todas partes del país. Una ciudad con unas brechas sociales muy marcadas, como el resto de Colombia. Ustedes saben muy bien que Colombia es una de las sociedades más, tristemente, más inequitativas del planeta. Estamos en el deshonroso ranking de las 5 o 10 sociedades más desiguales del mundo. Y eso que hemos mejorado, en los últimos 5 años hemos pasado el coeficiente de Gini de 0.56 a 0.51. Y somos en desigualdad el país de América Latina que más ha mejorado, pero seguimos teniendo un problema grave. Y Bogotá no es la excepción. Bogotá no es la excepción. Uno ve los contrastes de Bogotá, los mismos contrastes que ve en el país. El contraste de apartamentos de millones de dólares en el norte y ve pobreza extrema, casi subsahariana en el sur. Gente viviendo en cuevas cavadas de las montañas, ¿no? Es unas cosas absolutamente increíbles. ¿Que ha mejorado? Sí, se ha mejorado, pero seguimos teniendo un problema muy grave. Pero bueno, el tema es que para poder hacer algo con Bogotá, algo productivo, algo sensato, hay que tener una mirada de largo plazo, de muy largo plazo. Hay que estar pensando en cómo va a ser Bogotá en el 2040, cómo va a ser Bogotá en el 2050. Porque esa Bogotá en el 2050 tenemos que empezar a construirla hoy. Y si no la diseñamos hoy y empezamos a construirla hoy, la ciudad va a seguir creciendo de manera desordenada y caótica, como ha sucedido en los últimos años. Tenemos barrios por todas partes, en Sopola, Calera, Chía, Cajicá, no sé qué, también es un caos. Entonces después las vías no dan abasto, etcétera, etcétera. Lo mismo, el tema de las vías. El tema de las vías, el problema que tenemos hoy en día en Bogotá es que hace 20 años se dejaron de hacer obras públicas en Bogotá. Nadie hizo absolutamente nada nuevo en términos de vías. Y entonces, obviamente, una ciudad, y el carro, y entran más carros, y más carros, y más carros, y más. Pero solucionar esos problemas tarda tiempo. Tarda tiempo diseñar para dónde va a crecer la ciudad, y no solamente para dónde va a crecer el problema técnico y cómo va a crecer, sino cuál es el modelo de vida que queremos tener en Bogotá. Entonces, cuando hablo de visión, no es simplemente una cosa técnica de calcular cuánta gente, no sé qué, y por dónde van a pasar las carreteras, y esta cosa, sino es a ver cómo vamos a vivir. Y ahí, Peñalosa, ustedes han oído y seguramente lo han estudiado, que están en esto de liderazgo, tiene un modelo. No es el único modelo, a mí me parece el mejor, obviamente, pero no es el único. Pero lo que quiero decir acá, y es muy importante aclarar, yo no vengo aquí a vender el modelo Peñalosa, vengo aquí a vender lo que creo que es necesario. Petro, Pardo, Pacho Santos, Carlos Fernando Galán, el que sea, tienen que tener una visión. Tienen que tener una visión de ciudad. E idealmente deberíamos tener lo que los británicos llaman un acuerdo sobre lo fundamental. Que es, bueno, listo, polo, centro democrático, liberales, conservadores, independientes, radicales, cada uno pues le da su toque y tal cosa. Pero los bogotanos debemos tener un acuerdo mínimo sobre qué es importante para nosotros. Debemos tener lo que se llama en el argot técnico una visión compartida, mínima. Ok, es una ciudad donde el tema del espacio público es una prioridad, el tema del transporte público. Tenemos que crear un consenso razonable que, mire, esto a punta de carro no lo vamos a resolver jamás y a punta de hacer más calles. Tenemos que hacer, como lo han hecho las grandes ciudades del mundo, soluciones públicas del transporte. Que a uno les gusta más el metro, que a otros les gusta más el Transmilenio, que a uno les gusta más el, ¿cómo se llama la otra cosa esa? El tranvía, que la no sé qué, que tal cosa. Pues es otra discusión, es una discusión técnica. Que la bicicleta, que caminar, que no sé qué es la cosa, es una discusión técnica, pero tenemos que tener una claridad sobre lo fundamental. Entonces, muy importante ser visionario, muy importante tener la capacidad de imaginar en la cabeza
pero no un sueño romántico, sino a través de estudio, a través de análisis, de tener en la cabeza cómo va a ser Bogotá en el 2050. 20, 30 años antes, porque esa ciudad la construimos hoy. Y si no la empezamos a construir hoy, pues se construye de manera caótica autónomamente, o a punta de medidas chambonas de cada administración que va improvisando, que unos quieren densificar no sé qué, que a otros les gusta más el occidente, que otros quieren vivienda no sé qué tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer planes de largo plazo. Y repito, hay visiones. Peñalosa tiene una visión muy clara y lleva muchos años estudiándola, refinándola y ajustándola. Hay otros que tienen otras visiones. Pero lo peor es que hay otros que no tienen visiones. Eso es lo malo. O sea, lo peor de todo es no tener una visión. Que uno puede poner a discutir acá si el modelo de Mocus o el modelo de Virgilio Barco en su momento es mejor que el de Peñalosa, no, cualquiera, pero son modelos, tienen una visión, tienen una idea. Pues hay otros casos en donde no hay visión, lo que hay es una improvisación, lo que hay es un constante chamboneo para tratar de tapar huecos literalmente aquí y allá y que pasen rápido los 3 años y razonablemente salir bien para poder llegar a la presidencia. Ha sido la tragedia política de esta ciudad. Bueno, ¿qué más tiene que...? Entonces para rematar el tema de visión, que es un mensaje muy importante para los ciudadanos y para ustedes. Los temas, los problemas de Bogotá son de doble naturaleza, usando aquí la terminología de dos grandes expertos en liderazgo, Martin Linsky y Ronald Heifetz. Un libro muy bueno que se llama Leadership on the Line, si lo quieren leer. Le dicen, hay dos tipos de problemas en una sociedad, los problemas técnicos y los problemas adaptativos. Los problemas técnicos son los problemas técnicos. Problema de ingeniería, bueno, que el flujo, que el transporte, que el número de kilómetros, horas emitidos, no sé qué tal cosa, no sé cuánto, y los ingenieros tienen que sumar y restar, y que no sé qué, la optimización de combinación entre buses, metro, tranvía, bicicleta, no sé qué tal cosa. Esos son un montón de ingenieros con una cantidad de maestrías y doctorados, una cantidad de análisis, que es lo mejor para probar, son problemas técnicos. Pero lo que quiero decir acá es que los problemas técnicos de Bogotá son hiper mega complejos, y que lo que requiere es la gente más capaz del país en temas técnicos. Nosotros no necesitamos líderes políticos para los problemas técnicos, necesitamos líderes técnicos para los problemas técnicos. ¿Ok? Que tengan el respaldo de un alcalde, que los nombre para empezar, que los apoye, etcétera, etcétera, pero los problemas técnicos se resuelven técnicamente. Pero son muy complejos. La gente piensa que en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría de Movilidad o de Planeación, etcétera, etcétera, pues debe ser una persona que ame Bogotá. No, es que no es una persona que ame Bogotá, es una persona que tiene que ser experta en movilidad, experta en finanzas públicas. Son problemas hiper complejos. Y los otros problemas son los problemas que se llaman adaptativos. ¿Qué son los problemas adaptativos? Los problemas adaptativos son los problemas culturales, los problemas de mentalidad. Pensar de una manera distinta, actuar de una manera distinta. Esos problemas también son muy complejos. Aquí el maestro, hablando de Bogotá en temas adaptativos, es, en mi opinión, con respeto por los demás, Mocus. Entonces Mocus dice, aquí tenemos unos problemas técnicos, vamos a tratar de manejar esto de la mejor manera, pero acá también tenemos un problema adaptativo grande. Aquí hay que cambiar la mentalidad de la conducta, del comportamiento del bogotano, y arma todo un rollo, y todo un cuento, y toda una teoría, con una visión, con unas estrategias, hace muy bien su cuento, y eso se llama cultura ciudadana. Y arma un cuento, en mi opinión, muy bueno. A mí me gusta mucho eso, soy muy partidario del tema de cultura ciudadana, y complementa, no sustituye, sino complementa lo técnico. Repito, hay que manejar los dos, lo técnico y lo adaptativo, bajo una visión, con un gran liderazgo, sí, pero con la gente que sea buena para la cultura ciudadana, en el lugar que es, y con la gente técnica en las otras dimensiones. Bueno. Mauricio, una pregunta. En esa ecuación, si nos estás hablando de expertos en lo técnico y expertos en cultura ciudadana, que es básicamente lo que acabas de decir, en la ecuación, ¿dónde queda la ciudadanía? Ya voy para allá. Pero primero voy a hablar de liderazgo público
de la organización. Después voy a hablar de lo que hacemos el resto de los mortales. Y les pido que hago el rollo completo y después abrimos a preguntas y a comentarios. Por ahora me estoy concentrando en el liderazgo formal público de la ciudad, de la gestión. Segunda cualidad absolutamente indispensable en Bogotá. En muchas cosas, pero en Bogotá sí que es cierto. Capacidad ejecutiva. Capacidad ejecutiva. Es la capacidad de convertir en realidad ese modelo. Yo tengo centenares de definiciones de liderazgo acumuladas, pero tal vez la que más me gusta es una que dice que un líder es una persona que tiene la capacidad de soñar en grande, ser visionario y la capacidad de convertir ese sueño en realidad. Capacidad ejecutiva. Las dos mega dimensiones del liderazgo. Capacidad ejecutiva. Que nos falta. Entonces, no solamente tener el buen plan, sino tener la gente, los recursos, la dotación institucional para poder ejecutar. Si no nos quedamos llenos de buenas intenciones, de buenos planes, de buenas estrategias. El país entero y Bogotá están llenos los anaqueles de estudios con muy buenas ideas, con muy buenas visiones, incluso con muy buenas estrategias. ¿Quién ejecuta? No, pues es que eso es una pereza, es una jartera, pues porque es que los líderes no ejecutamos, ¿no? Los líderes somos grandes visionarios, nuestra torre de marfil, mirando el año 2050 y soñando no sé qué. Carreta, esa es una dimensión. Pero si no convierte sueños en realidad, si no se arremanga ese líder, él o ella, a convertir ese sueño en realidad, en el día a día, presionando, para que las cosas funcionen. Ustedes saben que la administración pública en Bogotá y en el resto del país y en todas las ramas, mover la maquinaria pública es una pesadilla, una pesadilla. Necesita uno un mes para morirse de repente. ¿No? Es una cosa pazzesca, como eso está, una cosa diciendo que cómo es posible que para comprar. Mire, yo traté de comprar unos libros de liderazgo para los secretarios de gobierno, tal cosa. ¿Sabe qué pasó? Los pagué con mi plata. Pero perdón, que soy asesor de planeación hace 33 años, todo, ¿no? Todo el mundo me para bolas, me corren, etcétera, etcétera. Era para un taller de planeación estratégica, un libro de liderazgo, porque vamos a hacer un ejercicio, no sé qué. 2 meses, tratando de comprar unos libros, 30 libros que costaban 1.200.000 pesos. De liderazgo para un curso clarísimo. No, esto fue una pesadilla. Hasta que le dije, no sé, tranquilo, yo pago. Compré unos meses, esperé comprar los libros, los regalé yo, es una donación a la causa, lo hago con el mayor gusto, pero porque es una cosa increíble, la capacidad ejecutiva es impresionante. Porque los colombianos y los bogotanos en particular tenemos mucha iniciativa, pero muy poca acabativa. No rematamos, no cerramos el ciclo, no hacemos la cosa. Todo queda a medias. Porque lo que nos gusta y lo que nos interesa es poner la primera piedra, que es un gran error desde el punto de vista de administración pública o privada. Y hacemos grandes fiestas que nacen la primera piedra de la escuela y los técnicos que están. Lo que hay que celebrar, obviamente, no es la primera piedra, lo que hay que celebrar es la última piedra. Pero eso no importa, eso no es la última piedra. El país está lleno de primeras piedras, los 1.103 municipios, etcétera, etcétera. La foto, la ceremonia, para que después diga, es que yo fui el que hice el Transmicable, ¿no? Etcétera, etcétera, porque puso la primera piedra. Entonces ahí está la placa. X, Y, Z, acá no sé qué tal cosa, acá tenemos quien. El que hace el Transmicable es el que lo hace. De verdad. No es el que tuvo la idea y el sueño, etcétera, sino el que consiguió la plata, que hizo los diseños, el que ejecutó, no sé qué tal. Y tarda tiempo conseguir la plata, tarda tiempo diseñar las cosas. Un buen diseño, por ejemplo, el diseño del Estado estaba terminando, el diseño de la nueva séptima, es un trabajo de expertos en el tema que duró más de 1 año y medio, casi 2 años. Son temas muy complejos. Esa capacidad ejecutiva es fundamental. Entonces, no solamente expertos en asuntos técnicos, expertos en asuntos adaptativos, sino que además los expertos tengan capacidad ejecutiva y no sean simplemente teóricos bien intencionados, llenos de buena voluntad,
y poca acabativa. Siguiente cualidad, atributo, que entra en otra dimensión completamente distinta. Aquí hemos hablado de cosas más intelectuales y aquí voy a entrar en una dimensión más personal, casi que espiritual, o psicológica, como la quieran llamar, pero que es fundamental para Bogotá, no solamente para Bogotá, sino para el país, y es una cualidad clave del liderazgo que he aprendido a valorar con el paso de los años. Llevo 35 años trabajando en este tema del liderazgo, y esta cualidad se ha vuelto hiperclave, que para mí no era tan importante hace 20, 30 años. Y esa cualidad se llama coraje. Coraje. Como si fuera poco, no solamente tiene que ser un experto, capacidad ejecutiva, visionaria, no sé qué, sino que tiene que tener un gran coraje. Franklin Delano Roosevelt, un gran presidente de los Estados Unidos, tiene una frase muy buena al respecto que dice: el coraje es el atributo más importante de un líder, porque sin coraje de poco o nada sirven los demás atributos. Si uno es visionario, médico, buen comunicador, ejecutor, etcétera, etcétera, pero no tiene el coraje de jugarse a fondo, de gastarse el capital político, la popularidad, pues no hace nada. Y miren el ejemplo concreto, no vamos a entrar aquí en una polémica de peñarosistas, santistas, uribistas y demás cosas, pero miren dos grandes líderes, en mi opinión personal, que sí, más impopular es imposible. O sea, Peñalosa está a 3 puntos de Timochenko, ¿no? Y Santos ya lo pasó, no sé qué tal cosa. Pero es que los grandes líderes no trabajan para los encuestadores, los grandes líderes trabajan para los historiadores. Y esos cambios radicales en las ciudades, en el país, en las empresas, etcétera, son muy dolorosos, son muy complejos. ¿Por qué? Porque así como a nivel país estamos viendo una resistencia perfectamente respetable y totalmente válida con los temas de la paz, como se negoció, etcétera, 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 porque hay una acumulación de frustraciones, de odios, de temores, de desengaños muy complicados. Y en Bogotá lo mismo. Eso que se aviva a nivel nacional, en Bogotá esa misma polarización existe, esa misma polarización entre modelos de ciudad, estilos personales, etcétera, etcétera. Entonces, vayan a mover una hoja de alguna cosa, etcétera, porque esta vaina es la guerra. Esto es contra viento y marea, esto es titánico. Entonces, de una vez, como los papás, les advierto, yo les advertí, si ustedes quieren ser líderes de verdad y salir a Bogotá, más vale que vayan desarrollando la piel gruesa. En política se llama la piel gruesa, que es esa capacidad de aguantar palo venteado, porque esto es la tercera guerra mundial. Y van a tener, y si van a hacer cambios de verdad de fondo radicales, como Santos con La Paz o Peñalosa con Bogotá, etcétera, etcétera, les va a costar, como decía el otro gran líder, sangre, sudor y lágrimas. Esto no es que yo tengo mi PhD en transporte público y tengo Madrid y que no sé, la buena es en el consejo. De una manera cosa increíble. Anoche estaba viendo el irrespeto del concejal Argote del Pueblo Democrático con Miguel Uribe, secretario de gobierno, metiendo con la mamá y con su condición de víctima. La mamá de Miguel fue víctima de secuestro y asesinato por parte del narcotráfico, y o sea, dice, pero ¿hasta qué punto es esto? No hay un mínimo de decencia, de no traspasar ciertas fronteras personales y meter temas no tiene nada que ver con la discusión. Además, absolutamente injusto los comentarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto va es que el coraje es absolutamente fundamental. Y atado con el coraje hay una característica de un concepto psicológico que ha cogido cada vez más fuerza, que es muy bueno, que se llama la resiliencia. ¿Saben qué es la resiliencia? ¿Quién sabe qué es la resiliencia? ¿Alguien? Tengo una buena definición de resiliencia.
Alguien resiliente. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. Como hay tanta confrontación, como hay tanta polémica, con todo, es que esto es todo el día con todo, y las polémicas son durísimas, son complicadísimas, y son ataques, descalificaciones, y aquí como en el país no podemos debatir con altura y con tranquilidad, porque alguien es medio progresista, guerrillero, castrochavista, alguien es medio conservador, no sé qué, es un paramilitar, dictador, violador de los derechos humanos. Porque nadie con calma respeta un debate civilizado, con argumentos y con datos, con hechos. No, ya descalificamos porque mandamos al opositor a la extrema, izquierda o derecha, y empezamos a gritar. Y empezamos a, ¿no? La única manera es gritando, insultando y con frasecitas chimbas en lugar de respetar y escuchar. Es una de las razones por las cuales estamos tan enredados en este país, porque no sabemos discutir, no sabemos debatir. Incluso nos hemos matado durante décadas enteras. Alguien me decía, y con razón, le decía, bueno, pero por lo menos ahora ya nos estamos insultando, pero no nos estamos matando. O sea, vamos mejorando. Que tú tiene algo de razón, pues sí, por lo menos estamos insultando. Horrible, porque eso es horrible, pero ya no nos estamos matando tanto como antes. Pero bueno, así que el tema del coraje, el tema de la resiliencia se vuelve un tema fundamental. Y para ustedes, los que escojan el camino público, porque algunos irán por lo público, otros lo harán desde la academia, desde el periodismo, desde el sector privado, porque liderazgos por voluntad se pueden ejercer de cualquier manera. Después vamos a hablar del tema de la ciudadanía, o está relacionado con el siguiente punto que viene. Ok, ¿está claro? El tema es... O sea, resiliencia es el cuarto. El cuarto, vamos para el cuarto. Cuarto atributo que ahí está un poco relacionado con el tema de la ciudadanía. Otra cualidad que aparentemente no es tan importante para un líder, sí se convierte en una cualidad importante, sobre todo en momentos de grandes cambios, y es la capacidad de comunicar. He ahí, por ejemplo, uno de los grandes talones de Aquiles, tanto de Santos como de Peñalosa. Son visionarios, tienen coraje, no sé qué tal cosa, pero no son buenos comunicadores. Y fallan en las comunicaciones. Mire, yo hace 30 o 40 años cuando empezaba a estudiar y escribir sobre el tema de liderazgo, eso de comunicaciones es una cosa como light, ¿no? Pues uno nombra a un jefe de prensa y ya hacen unos comunicados y contrata una firma experta en cosas de comunicaciones que le manejan a uno la imagen, que comunique, y ¿no? Y pues porque uno es un líder grande y se dedica a los temas serios, estrategia, visión, no sé qué tal cosa. Pues mire, la realidad es que en el mundo moderno liderar es comunicar, porque estamos hiperconectados, ¿no? Todo el mundo está absolutamente, entonces uno ya no puede delegar eso en una secretaria de prensa ni en una agencia externa, sino que él tiene que aprender a comunicar, punto. Y si no lo aprende, va a tener problemas, como los tiene Peñalosa y Santos. Y por el contrario, hemos visto en este país líderes que no tienen ninguna de las otras cualidades, pero sí tienen la capacidad de comunicar y logran involucrar a la ciudadanía mucho más que los que saben o los que tienen las cosas, porque son muy hábiles con la comunicación, se conectan con la gente, tienen esa sensibilidad, el ejemplo, el habladito, el tono, la no sé qué tal cosa, etcétera, etcétera. La oportunidad, el olfato para decir, este es el momento de hacer esto, decir esto, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que el uno o el otro, el grande líder, está por allá pensando en los problemas técnicos, adaptativos y la capacidad ejecutiva, no sé qué tal cosa, un señor o una señora pone un trino y ¡boom! Arma una crisis. Y los medios de comunicación felices, tragándose todos sus anzuelos y armando todas esas polémicas, porque no hay nada que les guste más. Y yo soy periodista, he trabajado 20 años en medios, fui el fundador y director de portafolio durante 14 años. Y ahora tengo un programa de radio, pero soy muy crítico de lo que hacemos los periodistas, porque nos encanta es eso, atizar esas polémicas y esas polarizaciones, porque eso da rating y genera, ¿no?, impacto, etcétera, etcétera. Bueno,
Obviamente no hago eso en mi programa de liderazgo. En mi programa de liderazgo hago exactamente todo lo contrario. Lo que hago es un periodismo, lo que yo llamo el periodismo pedagógico. Entrevisto líderes para que cuenten sus cuentos, para que la gente aprenda de liderazgo. Tratando de contrarrestar un poco ese autoperiodismo destructivo que le está haciendo un daño inmenso al país. Inmenso al país. Inmenso, inmenso. Porque la gente a punto de oír lo que dicen los noticieros de radio y los noticieros de televisión y los titulares de no sé qué, está absolutamente convencida de que todos los políticos son los corruptos, de que el país va hacia Venezuela 2 a velocidad acelerada, de que etcétera, etcétera, cosa que no es cierta, cosa que es absolutamente falsa. El país tiene muchos problemas, la ciudad tiene muchos problemas, pero si uno mira la Colombia y la Bogotá de hoy con respecto a hace 30 años, y yo conozco muy bien, el país y Bogotá y la sociedad colombiana ha progresado una enormidad, pero una cosa impresionante. Y cuando quieran les doy todas las estadísticas. Hace poco escribí un artículo en El Tiempo, hace como 2 meses, si quieren lo pueden circular, sobre eso, hace como 2 meses. Un artículo con 22 indicadores mostrando la evolución de Colombia en los últimos 30 años. Y acabo de escribir uno para El Tiempos que se llama Optirrealismo y Posibilismo, usando dos conceptos del profesor Steven Pinkerton, era un psicólogo de Harvard, sobre el futuro económico de Colombia este año. Pero bueno, el punto va a que el tema de comunicación se vuelve vital, porque si usted tiene una gran visión, pero no es capaz de comunicar esa visión, no es capaz de inspirar, persuadir, seducir en el sentido intelectual, por favor, ¿no? Pues va a tener un problema, porque la gente se desconecta, la gente no se engancha, y la gente se deja manipular, se deja. Si usted no comunica bien, pues dice, bueno, yo no comunico bien, pero yo estoy ahí trabajando, tengo la visión y soy ejecutivo. Eso antes se podía, pero hoy en día no. Hoy en día no, porque lo que usted deje de comunicar, sus enemigos, sus opositores, sus críticos lo van a comunicar. De lo que usted no sea capaz de explicar bien, lo van a tergiversar. El ejemplo concreto, y no tenemos tiempo para entrar en la discusión, pero es una cosa absolutamente increíble, porque es exactamente al revés, es el caso de la Reserva Van der Hamen, en donde ha sido muy eficaz la comunicación de un trino, de una foto, de no sé qué, en donde dice Peñalosa va a pavimentar eso para hacer casas para los empresarios que financiaron su campaña. Y el 90% de los bogotanos está convencido de que esa es la razón, que va a acabar allá con la cantidad de pajaritos y mariposas divinas que hay, no sé qué tal cosa. Bueno, cuando ustedes se sientan, y ojalá lo hagan un día como ejercicio, simplemente 10 minutos, y oigan el cuento completo de cómo es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Lo más verde que ha podido planearse y pensarse en Bogotá es esa reserva Van der Hamen de verdad. La otra no existe, la otra es una idea en un papel que no tiene ningún tipo de diseño, ningún tipo de capacidad de justificación financiera, etcétera, etcétera. Pero bueno, repito, simplemente para enfatizar el tema de la comunicación. Peñalosa no ha sido capaz de comunicar bien eso, no ha sido capaz de explicar, es más, lo comunica mal, de una manera despectiva, ¿no? Que a la gente le molesta y con razón. Pero no, eso ya somos potreros, digamos, que es cierto. Yo estaba allá y los que han estado allá, allá no hay ninguna reserva de nada. Eso lo que hay es, hay cultivos de no sé qué, hay potreros con vacas de no sé qué, hay barrios, hay colegios, hay canchas de tenis, hay de todo menos naturaleza. Pero bueno, pero comunica muy mal. El campeón mundial, premio Nobel de la mala comunicación, Enrique Peñalosa Normando. Es increíble, es una pesadilla, dice todo lo que no debería decir, porque como él no es político, a él no le gusta la política, lo que la gente no entiende es que cree que es político, él detesta la política, no le gusta la política, él es lo que es un urbanista, con un modelo de ciudad y con una gran capacidad ejecutiva, pero a él no le gusta la política. Peñalosa llegó a la alcaldía en el año 97, llegamos a las elecciones en el año 97 porque mi Dios es grande y nos puso de rival a Moreno de Caro. A Carlos Moreno de Caro, que era pues, una cosa ya loca totalmente, una combinación como de
dron, con Goyeneche, con yo no sé. Entonces, mi Dios es grande, nos hizo ese favor de que ese fue nuestro rival, y con todo eso Peñalosa es tan mal comunicador que Moreno de Caro alcanzó a sacar 480.000 votos. O sea, no es que hayamos sacado 1 millón contra 20.000, no, ganamos por 150.000 votos. Y Peñalosa vuelve a la alcaldía, no porque haya mejorado su comunicación y sus habilidades políticas, ni que tenga mejores asesores ni nada, porque otra vez mi Dios es grande, y pues para efectos de Peñalosa, pero mal para Bogotá, la ciudadanía está desesperada con el desastre de la ciudad. Y dice, no me aguanto a Peñalosa es arrogante, es prepotente, es altísimo, pero ese tipo sabe y ejecuta. Y la gente se tapó las narices, la mitad de la gente que votó por él se tapó las narices y votó por él. Porque pues alguien tenía que ponerle orden a este despelote de 3 administraciones nefastas para Bogotá, en mayor o menor grado. El tema de la comunicación se vuelve clave. Se vuelve clave porque la gobernabilidad se pierde. E incluso hay riesgos concretos. Hay un riesgo concreto ahora de una revocatoria. Sería la cosa más absurda del mundo, pero hay un riesgo. El Consejo Nacional le da luz verde a eso y puede haber una revocatoria, y puede que los ciudadanos, porque no les gusta Peñalosa, no entienden a Peñalosa, no saben, no sé qué cosa, por falta de esa capacidad de comunicar, etcétera, etcétera, pueden sacarlo. Entonces toda esa capacidad técnica, toda esa visión, toda esa estrategia, toda esa puede terminar mal por una inhabilidad en un adulto clave. Y por último, el tema de la solidaridad. El tema de la solidaridad. Ya hemos hablado un poquito de eso, pero es esa capacidad, esa prioridad que se le debe dar a los más débiles. Es esa prioridad que se le debe dar a los marginados, a los excluidos, a las minorías. Sobre todo, repito, no sé cómo votado en un país como Colombia, donde hay tantas desigualdades, tantas injusticias, etcétera, etcétera. Por favor, Bien. repetir esa parte, es Solidaridad. La solidaridad con los que más sufren, los que no tienen oportunidades, los discriminados, los marginados, los que viven en condiciones de pobreza extrema, los desplazados, las minorías atacadas. Y en Bogotá hay mucho de eso. En Bogotá hay mucho de eso, y hay mucha indiferencia, hay mucha resistencia a lo público que beneficia a las grandes mayorías. Por ejemplo, el tema del carro, es un tema cultural. El carro moviliza a una porción mínima de la población. Y la resistencia que hay a las grandes soluciones públicas, llámese Transmilenios, metros, tranvías, etc., son muy complicadas, porque es que la gente de los carros quiere simplemente más calles y avenidas para sus carros, y el tema público no les gusta. O Transmilenio por la séptima, gas fuchifón. ¿Cómo van a meter esos buses? Son cosas para el pueblo. Pero a nosotros, al frente del GON y del Nogal, nos van a pasar Transmilenio, ¡qué horror! Cosa tan, ¿no? Es un tema impresionante. Pero es porque eso es una cosa, esa cosa, lo público es feo. Lo público es para los pobres. Cuando ustedes saben que en las grandes ciudades del mundo, por ejemplo en Nueva York, nadie se le ocurre tener un carro, en Manhattan. Todo el mundo se moviliza en metro, o en buses, o a pie, o en taxis, porque el transporte público es o en Londres, cualquiera de esas ciudades, porque es que la solución de los carros no simplemente no es viable. Qué horror este Peñalosa, comunista, castrochavista, pues que le quita un carril a nosotros los carros para poner ahí en los buses de no sé qué tal cosa. Entonces, Peñalosa dice una cosa básica de equidad y de justicia social, dice si somos todos iguales según la Constitución y no sé qué tal cosa, pues el espacio público para una persona, para un bus que lleva 100 personas, debe ser 100 veces el espacio de un carro que lleva a una persona. Y por eso el carril y el bus y no sé qué, pero no. Entonces eso es
Entonces es increíble. Entonces se vuelven unas caricaturas increíbles. Para la gente de derecha, Peñalosa es no sé qué, porque el espacio público, el transporte público y la cosa pública, y porque el country quería convertirlo en un parque público, etc. Entonces eso es castrochavismo. Pero para nosotros es un autoritario de derecha simplemente porque tiene mano firme en el tema de seguridad. Bueno, el tema, otra vez repito, la comunicación es un tema complicadísimo. Y sobre todo en estos temas de solidaridad. Pero el tema aquí es, otra vez, una obligación ética, política, técnica de cualquier líder de Bogotá o del país, en mi opinión, pasa por el tema de solidaridad. Cerrar la brecha entre el campo y las ciudades, cerrar la brecha entre ricos y pobres, cerrar la brecha y proteger a las minorías. Aquí pensamos que la democracia es la voluntad de las mayorías y punto. Cuando la verdadera democracia es un concepto mucho más refinado, que dice, sí, la voluntad de las mayorías, pero sobre todo el respeto por las minorías. No, es que ganamos, ahora podemos hacer lo que no. Ojo, el hecho de que tienen el 51% de los votos no les da carta blanca para hacer lo que se les dé la gana. Hay que respetar las minorías, que es uno de los grandes problemas que tiene el país. Que las minorías no le duelen a nadie, nadie representa a las minorías, nadie habla por las minorías, los campesinos no tienen voceros en el Congreso, las víctimas del conflicto durante muchos años, nada, el conflicto, el 99% del conflicto colombiano de 52 años no tuvo nada que ver con las grandes ciudades. Ocurrió en 150 o 200 municipios aislados, marginados, donde uno veía eso por el noticiero y era África subsahariana, nada que ver conmigo. Los policías, soldados muertos en los combates no eran los hijos, ni los primos, ni los hermanos nuestros, ni nosotros. Los campesinos, la guerra más cruel, más injusta y terrible, campesinos matando a campesinos que matan a otros campesinos. Campesinos paramilitares combatiendo campesinos militares, combatiendo campesinos guerrilleros. Personas completamente abandonadas y marginadas por el Estado, que no está presente. No, como esta guerra no es mía, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, esa capacidad, esa solidaridad, esa capacidad de despertar esa solidaridad y de tener esa sensibilidad. Para terminar ese concepto, otro concepto clave relacionado con la solidaridad. La solidaridad tiene dos componentes. La empatía desde el punto de vista psicológico. Un profesor maravilloso que se llama Paul Bloom, le leí eso hace poco y me encantó, me encanta ese cuento. Se llama la empatía. Y la empatía es fundamental. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el zapato de los otros, ponerse en el zapato de los otros. Sentir el dolor ajeno, sentir ese sufrimiento, sentir ese maltrato, abandono, que ustedes quieran llamar. Eso nos faltan toneladas de empatía en este país. Miles de toneladas de empatía. Pero algo se ha ido mejorando. Sin embargo, dice el profesor Bloom, la empatía está overrated, dice, se le está dando demasiada importancia a la empatía. Todo el mundo habla que hay que ser empático, en todas partes, en todas partes. Lo que es verdaderamente importante, dice el profesor Bloom, no es la empatía, es la compasión. Y según el profesor Bloom, la compasión es no solamente tener la empatía, la capacidad de sentir el dolor de los demás, sino actuar para remediar esa situación. Y si nos rajamos en empatía, ni hablar en compasión. Porque hasta uno que otro dice, ay, pobre, ay, entiendo, ay, no sé qué te pasa, pero ¿quién realmente está haciendo algo para cambiar la situación? Maravilloso concepto. Pero bueno, con eso termino y lo que quiero es, más bien, rápidamente escucharlos a ustedes. ¿Por cuántos grupos son? ¿10? 10. Cada uno que, por favor, alguien, un líder, que me explique en un par de minutos en lo que están trabajando. Yo voy escuchando y voy anotando cositas para... Mauricio, no hay posibilidad de que antes de eso hablemos un poco de lo que acabas de decir. Yo creo que es importante retroalimentar. No, pero es que lo que quiero hacer es que quiero rápidamente recuerdo a ustedes para después hablar de todo. Que créanme que así funciona. Entonces, quiero recoger todo, porque si no nos quedamos acá. Y a mí personalmente me interesa mucho oír los proyectos de ustedes.
Me interesa muchísimo ver los proyectos de ustedes y conectar lo que yo he estado diciendo con los proyectos de ustedes. Me parece fundamental para mí, para ustedes, tener ese feedback sobre esos proyectos. Es que quiero saber cómo escoger los proyectos, qué prioridades, en qué prioridades están trabajando. Y vamos a tener tiempo para después conectar todo. Entonces, si quieren, no sé, ¿hay algún orden? No, necesariamente, pero por lugar. ¿Quién tiene proyecto? Este espacio. Nosotros montamos un proyecto que se llama Reinvención, la Escuela del Futuro, que lo que busca es preparar a distintas personas en torno a las nuevas tecnologías que van a desplazar el trabajo, concientizarlos y prepararlos en nuevas competencias para que se adapten a ese futuro y hagan, digamos, que de la ciudad y de ojalá después Colombia una región más innovadora, creativa y futurista. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los de ese Está equipo? Juan David, Diana, Fadi. Cuatro. Ok, reinvención, el tema de la tecnología, cómo desarrollar esas competencias, esas nuevas habilidades, para lidiar con el tema de la tecnología, cómo está cambiando la forma de trabajar. Es como un estilo de Singularity, pero para masivo. Pues. En Bogotá, En Bogotá. público y privado, para todos los habitantes de la ciudad. Perfecto. Otro proyecto, ¿quién quiere tener otro proyecto de ustedes? El de nosotros se llama Quamsha. Quamsha, ¿cómo se escribe? Quamsha. K-U-A-M-S-H-A. ¿Qué quiere decir Quamsha? Activar. Activar. ¿Y qué van a activar? Entonces, lo que busca nuestro proyecto es precisamente activar ciudadanos desde tempranas edades. Y lo que generamos fue una plataforma de diálogo social entre chicos, adolescentes entre los 15 a los 19 años, A través de redes, computadores, cosas de eso. de colegios públicos y privados. Iniciamos el piloto haciéndolo offline y ahora la idea es poder transformar eso en algo de mayor impacto y masivo para trasladarlo al mundo digital. Sobre Bogotá. Sobre Bogotá. Solamente sobre Bogotá. No, digamos que tiene unas líneas temáticas iniciando en Bogotá, pero digamos que el sueño es algún día poder conectar a los niños en los territorios con los chicos en las ciudades a través de una plataforma. Ya está, esa plataforma está operativa, está funcionando. No, estamos La trabajando. están montando, están diseñando. Empezamos la plataforma offline, ese fue el piloto. Ya hicieron el piloto. Generando esos diálogos, digamos, y en esos diálogos nos dimos cuenta que teníamos que llevarlo, digamos, a otro nivel y surgió la idea de empezar a diseñar esa plataforma digital. Súper, súper. Muy bien. ¿Quiénes son los de ese grupo? Mafe, Alex, Hernando Y yo que no están ahí. Ahí está. Muy chévere. Siguiente proyecto. Bueno, yo hago parte de un equipo que denominó su proyecto Espacios Sencillos. Y lo que hacemos es pensar las formas de intervenir diferentes espacios que estén públicos, aunque la discusión de lo público y lo privado también cabe ahí, pues, porque hay muchos espacios que tienen dinámicas que son públicas, que son privadas o que tienen algún propietario privado, pero que son de libre acceso, en fin. Pero pues sí, abiertos a la ciudadanía, abiertos a la población, que estén marcados por ciertas dinámicas problemáticas, que pueden ser desde la percepción de inseguridad, la percepción de pronto de negocios que hacen, que generan un temor en otros sectores de la población ¿Y qué pasa en ese espacio público entonces? ¿Qué hacen? ¿Hacen una obra de hacemos teatro? intervenciones a través del arte o proponemos que haya una apropiación de esos espacios a través de la expresión artística de las personas que De alguna manera. que los ¿Puede ser habitan. desde grafitis o teatro callejero? Pues o- las que ha habido han sido arte gráfico, ¿no? No tanto graffiti, sino propuestas dibujos que hacen las personas, o autorretratos o retratos hablados. Y hemos tenido un par de experiencias en campo. Una gran preocupación que hemos tenido es la temporalidad, que sean de noche porque la ciudad tiene una dinámica muy cambiante en horas nocturnas. Entonces lo chévere o lo interesante es la apropiación de esos espacios también cuando En ya la hora de la noche. en la hora de la El noche. tiempo cuando- libre de la gente cuando ya está en otra cosa.
Y hay una experiencia que no sé si alguna de mis compañeras quiera complementar. ¿Quiénes son los de ese grupo? Se ha hecho fuera de Bogotá. Muy bien, ¿algo más que quieras complementar? O un proyecto. Sí, no, nuestro proyecto igual tiene como objetivo a través de, pues empezamos con a través del dibujo, hacer un tema como de formación de comunidad. Hemos trabajado en Lourdes en unas horas que nos parecen complicadas, de 6 a 8:30 de la noche. Y la idea es, en ese momento lo que hicimos fue poner unos rollos enormes para que la gente se acercara a dibujar y lo complementamos con una charla sobre ciudad. Entonces tuvimos dos charlas muy interesantes, una sobre historia de la plaza y la otra sobre nuevas masculinidades. Entonces es un espacio donde la gente se conecta con su ciudad y además es también tratar de quitarle como ese espacio oscuro y difícil que puede ser, digamos, en este caso la Plaza de Lourdes, para que la gente lo pueda disfrutar en familia y digamos que uno de los grandes logros que hemos logrado con estos pilotos es que está desde el ejecutivo dibujando, que sale a esa hora, con la persona habitante de la calle, con las familias. Ese es el gran mérito del tema de los espacios públicos. Los espacios públicos no es simplemente un tema de que es que la gente, que para que quede bonito, es que precisamente el espacio público, lo maravilloso de un Transmilenio o de un metro en Nueva York o de un parque en Londres, etcétera, es que se encuentran como iguales en los espacios públicos todos los ciudadanos, desde el Yuppie de Wall Street con la aseadora del restaurante, etcétera, etcétera, van en el mismo bus, comparten el mismo andén, escuchan el mismo concierto. Y en esa lógica estamos identificando diferentes espacios, como lo es Lourdes, como la Plaza de la Mariposa, donde a pesar de que está toda esta potencialidad de la que usted habla, esos encuentros no ocurren, porque hay una percepción de inseguridad, porque hay una percepción frente al otro de prejuicios. Entonces creemos que a partir del arte podemos como romper esas ahora barreras. vamos a hablar del tema de la cultura, porque para mí la cultura no es una de las herramientas de transformación social. Para mí, en este momento, es la más poderosa de todas. Es la única que puede realmente cambiar a nivel Bogotá y a nivel de Colombia muchas cosas, que no ha logrado cambiar ni la política, ni lo técnico, ni los medios de comunicación. Pero bueno, ahorita hago ese comentario. El cuarto grupo, ¿qué más? ¿Alguien que quiera compartir su equipo? Nuestro equipo se llama 360 grados y lo que busca es integrar la economía circular, o sea, el reciclaje, el cierre de ciclo de los materiales en grandes generadores. Entonces, grandes generadores, empresas, hoteles, restaurantes, ¿sí? Para cerrar el ciclo de los materiales, integrar la cadena del reciclaje, es decir, operador de aseo, recicladores, industria, y devolver, digamos, en otros materiales. O sea, integrar todos los materiales reciclables y volver los otros materiales e integrarlos a otras cadenas. Súper. ¿Quiénes son los miembros de este equipo? Muy bien. Listo, muy claro. Gracias. ¿Otro equipo? Nuestro grupo se llama Bogotá es mi cuento y un poco la idea es tratar de mapear activos culturales, de entretenimiento, ambientales en zonas que entre comillas han estado un poco por fuera del radar turístico o digamos convencional. Sí, convencional de la ciudad. Entonces estamos haciendo pues el primer piloto en Engativá, un poco para mostrarle tanto a la gente de la localidad como a la gente de otras localidades que ahí hay cosas muy valiosas y que no, mejor dicho, Bogotá no solo se trata de Monserrate y la Candelaria, sino que hay un montón de cosas más que ver y hacer. Y ustedes que trabajan en estos temas, sería interesante para algún, pues ustedes ya tienen todos proyectos, pero un proyecto que a mí me gustaría hacer si tuviera tiempo, o que alguien pueda hacer por curiosidad, o de otros que están vinculados más con temas culturales, es maravilloso. Acabamos de terminar un concurso, yo estoy muy metido en el tema, concretamente yo asesoro a la alcaldía de temas estratégicos de largo plazo generales, pero hay un solo tema en el que sí estoy muy metido, por vocación personal, que es el tema de promoción de lectura, el programa de Leer en Volar, que yo amo la lectura y creo en el poder infinito de los libros, etcétera, etcétera. Y en esa línea montamos un concurso de cuento, de relato breve, que se llama Bogotá en 100 palabras. Se abrió un concurso de Bogotá en 100 palabras, recibimos 9.200 y pico de relatos,
Maravilloso, una cosa maravillosa, de todos los estratos, de todas las zonas, desde niños de 6 años hasta ancianos de 90 años, etcétera, etcétera, contando a Bogotá. Ese material es extraordinariamente rico para un académico porque ahí está el corazón, el alma, la mente de Bogotá. ¿Qué es lo que la gente siente? ¿Qué es lo que la gente teme? ¿Qué es lo que la gente sueña con respecto a Bogotá? Y yo me puse a leer, leí como 500 de esos. No he tenido tiempo realmente para leer más, pero un buen trabajo de un académico es hacer un análisis de texto, que es coger todo ese material y decir, de acá, de estos 10.000, sacamos las siguientes conclusiones. Esta es la idea, el sentimiento que tienen en Bogotá sobre lo que está pasando. Entonces es un trabajo de un gran valor, porque es como una encuesta cualitativa, psicológica y emocional sobre Bogotá, que es muy útil para encontrar claves de cómo moverle el corazón y el alma a la gente a hacer cosas buenas. Y bueno, ese es un proyecto de pronto para el siguiente grupo. Otro grupo, sexto, muy chévere. Bueno, nosotros somos del grupo que se llama Vagón de Lecturas. Vagón de lectura. Nacimos con la idea de acercar la lectura a toda la ciudadanía, digamos, democratizarla. Nosotros, el proyecto que hicimos fue justamente con Bogotá en 100 palabras, fue una alianza con la Secretaría de Cultura y Cosmomilenio, y el objetivo era dar fragmentos de lecturas que luego pudieran ver en nuestras redes. Entonces, digamos que los fragmentos fueron ya concursos que se habían hecho en otras ciudades, promoviendo el concurso. Fragmentos de obras ya publicadas, de cualquier, de obras famosas. Entonces dejábamos 6 líneas y ¿En la dónde? idea era que en un sticker. En un sticker pegado a las ventanas. No, en las sillas. En las sillas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo quiero ver eso. ¿Tiene ejemplos de eso? Sí. No los conozco. Sí, estamos en todas las redes, tenemos todos los... Pero ahora me pasa el link porque no conozco eso bien. En los buses de Madrid, yo vi hace como 10 o 15 años en los buses de Madrid, ponían las primeras páginas o los primeros párrafos de grandes obras, los ponían como unas calcomanías en las ventanas y en unos afiches, no sé qué. Yo vi eso hace mucho tiempo, es maravilloso. Incluso yo escribí un libro. Todavía hay. Yo escribí un libro, ¿todavía? ¿En Madrid? ¿Dónde está? Chicanero cristiano. No, si todavía hay. ¿Qué río no era chicanero? Incluso en esa misma línea yo escribí un libro que se titula 100 remedios para la soledad sobre literatura, con el profesor Iván Parra, profesor de literatura. Él es experto en literatura, yo soy simplemente muy buen lector, pero entre él y yo escogimos las 100 mejores novelas que hemos leído en nuestras vidas e hicimos una reseña sobre el autor, su época y sobre la novela, y publicamos la primera página de cada una de las 100 novelas. Es un libro que se llama 100 remedios para la soledad, que donamos, imprimimos 1.500 para donamos uno a cada una de las bibliotecas públicas de Colombia. Y después nos quedamos con 200 libros cada uno para regalar a los amigos, para promocionar la lectura, así que estamos en sintonía total. Después yo quiero ver ese material porque no lo conozco. Dos grupos finales. Nuestro grupo se llama Cultivamos Comunidad. Es una plataforma que promueve la apropiación de espacios subutilizados para dos cosas fundamentales. Primero, generar lazos o tejido social, y segundo, promover prácticas sostenibles. Esto lo hemos piloteado en la Plaza de la Hoja. ¿En la plaza? De la Hoja. Okay. ¿Y qué han hecho concretamente ahí? Un ejemplo. Hemos hecho actividades de compostaje y reciclaje entre la comunidad, y adicionalmente hemos hecho actividades lúdicas con los niños que viven en el mundo. Otra vez, en esta plaza no se hacía mucha cosa, no pasaba muchas cosas, no se encontraba la gente, no había... Habían serios problemas de convivencia entre los habitantes de la Hoja. Había muchos que no se conocían, proyectos separados y dispersos entre varias personas. Entonces el ejercicio ha sido un poco poder conectar todas las iniciativas que hay. Hay un proyecto más de largo plazo que es poder hacer una huerta urbana y las terrazas del conjunto que están utilizadas, pero que es el paso. El tema de construir comunidades es un drama de Bogotá y es un drama de Colombia.
Colombia y es aplicable perfectamente a Bogotá. O usamos la cifra de Bogotá, el dato de Bogotá. Bogotá no es una ciudad de 8,5 o 9 millones de habitantes. Bogotá son 8,5 o 9 millones de ciudades. Cada uno de nosotros es una ciudad. Cada uno de nosotros tiene su modelo urbanístico, sus normas de tráfico, sus criterios económicos, no sé qué tal cosa. No son. Y ese es el gran drama del país, es lo que el profesor Hernando Gómez Buendía llama la hipótesis del almendrón. ¿Cuál es el almendrón? ¿Cuál es la esencia de la problemática nacional? Y es que no tenemos sentido de lo colectivo. Creemos que lo colectivo no es nuestro. Usted le pregunta que es una cosa en los ejercicios que hacemos que era maravilloso. ¿De quién es Transmilenio? ¿O de quién es la Plaza de Bolívar? ¿O de quién es la respuesta de la gente? Es impresionante. El 99% ¿sabe qué contesta? Entre el gobierno, la alcaldía, el Estado o de nadie. Pero resulta que la Plaza de Bolívar y Transmilenio, ¿de quién es? Nuestro. Nuestro. Es nuestro. Todos los bienes públicos son nuestros. El Estado no existe. El Estado es una entelequia institucional de no sé qué tal cosa. Es nuestro. Nuestro, pero la gente no piensa que es de uno. Ese es uno de los problemas otra vez de sintonía con la ciudadanía. Mientras la ciudadanía no se apropie de esos bienes, no vamos a pensar, es que eso es el problema del gobierno, el problema del alcalde, el problema del ministro, el problema del presidente, el problema de no sé qué tal cosa. No, eso es nuestro. Los contrastes más increíbles que ve uno en Bogotá, que muestran eso claramente, es de puertas para adentro en los edificios, unas cosas maravillosas. Y sale uno del edificio y el andén está roto, la basura está botada, la esquina está derruida, no sé qué tal cosa, no sé cuándo. Porque como eso, ese andén, esa calle, ese parque, ese Transmilenio no es propiedad mía, no está escriturado. Nosotros solamente creemos en lo que está escriturado al nombre nuestro. Y lo demás no es nuestro. Entonces no tenemos sentido de lo colectivo, no nos apropiamos de lo público y el drama de siempre es que el interés particular prima siempre sobre el interés colectivo. Y ahí sí entonces nos enredamos. No, es que yo hago lo que se me da la gana y esto no, y mi libertad no me la trunca a nadie, no me la cuestiona a nadie, no me la guarda a nadie. Y aquí no estamos hablando de castrochavismo, ni de socialismo, ni de comunismo del siglo XXI, las cosas van en retro Satanás, por ningún motivo. Pero las sociedades más avanzadas del mundo tienen claro eso. Que los ciudadanos conocen y se apropian de lo público, de lo colectivo, y entienden que muchas veces tienen que ceder un interés particular propio en aras de un bienestar colectivo. Y que eso no tiene nada que ver con castrochavismo, ni con izquierda, ni con colectivismo, ni más que la palabra, sino que es la manera racional de vivir, la manera óptima de vivir, usar un término de la economía. Muy bien, ¿otro proyecto? El proyecto de nosotros se llama Juntos Construyendo Ciudad y trabajamos con niños de 7 a 12 años del barrio Juan 23 en la localidad de Chapinero, que es un barrio que tiene grandes dificultades, y lo que nosotros trabajamos con los niños son talleres de capacitación en valores ciudadanos para que ellos se apropien desde pequeños de su espacio y así puedan ya después tener corresponsabilidad en la construcción de su barrio y de su la sociedad. Correcto. Eso arranca ahí. En los niños. Y, después he hecho un cuento sobre, o lo he hecho de una vez, el tema de los niños. Claro, que hay que empezar con los niños, los principios y los valores, pero incluso hay que devolverse un paso antes, con los papás. Yo he hecho estudios de liderazgo, he hecho investigaciones de liderazgo, y lo veo, he hecho más de 600 entrevistas en mi programa de radio y lo constato todas las noches. Más del 90% de los casos de liderazgo, cuando yo casi siempre hago una pregunta en mi programa clásica, que estoy empezando a alguien, le digo, ¿y usted cuándo decidió, cuándo descubrió, cuándo se dio cuenta de que X, Y o Z le gustaba, etcétera, etcétera? En más del 90% de los casos tiene que ver con papá, mamá, abuelo, abuela, hermano mayor. Ahí arranca todo.
No es en los colegios, no es en las actividades, en los parques de esas comunidades, mucho menos en las universidades y ni hablar de las empresas. Allá nos cogió una noche. Son los papás los que forman los líderes del mundo. Entonces es muy importante, claro, estas cosas no se... Pero si en la casa no se predica con el ejemplo, que es la única manera de enseñar, no es la mejor manera de enseñar, sino la única manera de enseñar, es con el ejemplo. Entonces, estos valores y estas conductas y estos comportamientos, etcétera, etcétera, no van a pegar. O van a ser más débiles, o van a ser menos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada vez lo que hay que trabajar. Ahora, en la siguiente generación ya muy bien, porque entonces estos jóvenes se van a volver papás, y entonces ya rompimos el círculo vicioso y lo convertimos en un círculo virtuoso. Pero en este momento donde más hay que intervenir es en los propios papás, porque los papás son los héroes de los hijos, los papás son los modelos de los hijos, los papás son los ejemplos de los hijos. Entonces, una sugerencia respetuosa es, papás, metan papás en esto para poder reforzar los mensajes. Sí, hacer el último cierre con los papás, contarles, decirles que sí, demostrarles todo, para que estén alineados y ellos refuercen eso que ustedes han estado transmitiendo. Y que lo refuercen no con palabras. Lo que nos dicen nuestros papás nos entra por uno y nos sale por el otro. Lo que se nos queda de nuestros padres y abuelos y personas no sé qué es su conducta. Es muy sencillo. ¿Ustedes quieren que sus hijos lean? Lean. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean deportistas? Hagan deporte. ¿Ustedes quieren que sus hijos no se emborrachen? No se emborrachen ustedes. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean buenos ciudadanos? ¿Sean ustedes buenos ciudadanos? Es así de sencillo. Es hiper sencillo. Otro grupo. Bueno, nosotros es el laboratorio de ciudad bajo un modelo de gobernanza. Entonces, lo que estamos desarrollando es convertir iniciativas ciudadanas, problemáticas, fragmentación social, soluciones, oportunidades y unidad social a través de la participación de los actores públicos, privados, la ciudadanía y la academia. Sí, o sea, bajo un modelo de gobernanza. La idea es que consideramos bajo la hipótesis que la interacción de los diferentes actores va a permitir establecer unas metas y poder participar en una construcción colectiva para alcanzar esas metas. Entonces estamos investigando el impacto de la participación directa de la ciudadanía en la implementación y resultados de políticas públicas. En este momento identificamos una problemática en seguridad vial a través de la identificación de las problemáticas que estaban presentando en un colegio distrital, Olaya Herrera, en donde realmente la problemática de movilidad era bastante importante, con hasta una muerte de un estudiante. Wow. Entonces ahí lo que estamos haciendo es a partir de las intervenciones que hace el distrito en seguridad vial, comparándolo con la intervención que podría hacer a través de los mismos, la misma comunidad académica, estudiantes, padres, profesores y demás participantes de la comunidad académica, y evaluar cuál tiene mayor impacto. Entonces la idea es que si construimos conjuntamente con la ciudadanía tendría un mejor impacto que las políticas que está implementando actualmente el distrito, y poder insertar esta política dentro de la Secretaría Distrital de Movilidad para que se disemine esta estrategia. Complementando un poquito, digamos que el corazón de ese laboratorio son las metodologías en creatividad y diseño, para ayudar a esas comunidades a extraer esas ideas que ellos tienen, porque pues ellos son los que saben cómo solucionar esas problemáticas. Lo que pasa es que de pronto no hay esos espacios, y nosotros queremos ser como ese espacio que genere esas actividades para que ellos mismos sean los que participen en las soluciones de sus inquietudes. Hay un ejemplo muy claro que nos pareció súper interesante, y ellos consideraban que deberían mover el puente, que tenían como a 15 metros y que demoraban 3 minutos más en recorrerlo. Sí. Entonces ellos decían que se podía hacer una movilización mental de este puente para poder utilizarlo. Entonces nos llamó mucho la atención porque nunca lo habíamos considerado, y realmente podría tener bastante impacto sobre esta problemática de seguridad vial que tenemos en este colegio. Muy bien, muy chévere, qué maravilla estos proyectos, qué maravilla cosa. Es un proyecto que dura todo el proceso. Ustedes después entregan un documento sobre esto, ¿cómo funciona?
No, porque es que me gustaría después mirar. Todas esas preguntas yo te las trato de responder. Bueno, deja así entonces. Deja así por ahora. Bueno, nuestro proyecto se llama Ah, perdón, antes de hacer esa pregunta, antes que se me olvide, una cosa rápida. Así rápido, no, primero se les deja la mente. ¿Quiénes de ustedes quieren trabajar acá en liderazgo por Bogotá desde el trabajo político? Cuando digo político es quieren ser alcaldesas, alcaldes, concejales, político, ediles, etcétera, político, levanten la mano, Pero político, lánzense, salgan del closet. ¿Quiénes quieren trabajar por Bogotá en lo público desde el punto de vista de servidor público, no elegido, sino ser secretario de Hacienda? Ya trabajan, ya está trabajando. Lo que toque. ¿Quiénes quieren trabajar por Bogotá liderazgo desde lo académico? Lo académico, Héctor, Beatriz, yo. Ok, ¿quiénes quieren trabajar por Bogotá desde el sector, tercer sector, no sé qué, la ONGs, etcétera, etcétera? Un momentico, están levantando toda la mano. Está bien trabajar en uno principal y uno secundario, pero todos levantan la mano todos. No ser alcalde, tener una ONG, dictar clases. Que hacemos todo el tiempo. Ya hay varios que hacemos eso. Solo un poquito diferente. ¿Quién quiere ser empresario privado? Sí, sector privado, y decir, yo voy a aportar a Bogotá porque va a ser un gran generador de empleo, de impuestos, más que hay, va a ser unas empresas. Matan muchos empresarios porque recuerden que no se nos olvide que necesitamos esa plática que generan los empresarios, necesitamos esos empleos que generan los empresarios. Porque vamos a construir las soluciones del futuro. Ok, y acuérdame al final de echarles un cuento antes que se me olvide, pero de cierre final, una cosa de Vázquez. Somos un periodista español, acuérdeme, porque es el cierre perfecto para esta charla. Y el último grupo. Bueno, nuestro grupo se llama Pacto por Bogotá. Hay una compañera que en este momento es candidata a la Cámara y no está acá con nosotros, pero nuestro grupo parte como de un diagnóstico que tú mismo has tocado, y es que en Bogotá somos 8 millones de ciudades y somos, digamos, una de las fortalezas de Bogotá, que es la multiculturalidad y, digamos, las múltiples visiones desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, se vuelve también una complejidad en términos de gobernabilidad. Entonces, en vez de ser todo lo contrario. Esa polarización de la que tú hablabas que hay en el país, que también sufre Bogotá en otros términos, pero que tiene, digamos, a la ciudad muy fragmentada, nosotros encontramos que hay un gran problema para poder fijarnos un proyecto de mediano y largo plazo de ciudad, porque llevamos 20 años cambiando y dando timonazos con cada administración, e independiente de que los gobernantes tengan una visión, como tú lo acabas de decir, y tengan muchas capacidades, si no logramos construir un liderazgo capaz de articular logros de manera sucesiva y de tener continuidad en unas mínimas cosas, y que como ciudadanos seamos capaces de fijarnos en los acuerdos fundamentales, como tú también lo dijiste, es muy difícil que ningún proyecto de ciudad de ningún alcalde que venga se pueda desarrollar plenamente. Entonces, bajo ese diagnóstico, nosotros estamos trabajando, digamos, en un proyecto que va a empezar después de que se acabe este curso, y lo que pretende es, a través de una metodología que ya está, digamos, acá desarrollada en la universidad y que tiene el CIDER, poder generar una dinámica en donde podamos construir de manera representativa con todos los sectores de la ciudad unos mínimos. Y en este momento lo estamos piloteando en la localidad de Engativá con nuestro compañero Cristian, que nos puede decir más. Sí, bueno, hemos estado asistiendo a un espacio de participación ciudadana que tiene la Universidad de Minuto, que está liderando, que se llama Gestión Asociada UPZ Minuto. Entonces la idea es con ellos hacer ese pilotaje, ese piloto, donde vamos a encontrar en esa UPZ Minuto pues esos aportes fundamentales de los que habla Katy y de los que queremos encontrar como para darle un norte al desarrollo de esa UPZ.
se tenga una visión clara hacia dónde quiere, es lo que nos falta, que hablaba Katy, sobre Bogotá. En este pilotaje lo estamos realizando en negativa. Cada tercer martes de cada mes es la reunión con ellos, donde ellos pues gestionan todo su territorio, entran las instituciones, la comunidad, la universidad, para llegar a esos acuerdos de qué está faltando en la UPZ, hacia dónde van. Nosotros vamos a fortalecer con nuestra metodología encontrar esos acuerdos fundamentales. Y la idea es luego subirlo, digamos, a... Bueno, qué maravilla, los felicito, qué maravilla de proyectos, qué maravilla de cosas. Súper, muy contento sabiendo que hay tanta gente también preparada haciendo cosas tan buenas, tan interesantes y que seguramente van a ser muy buenos líderes de Bogotá. Si hubiéramos hecho esto hace 20, 30 años, soy profesor acá desde el año 84, hace 34 años, nadie le interesa Bogotá, no le gusta Bogotá. Estoy hablando de hace 30 y pico de años. Nadie se le ocurría pensar en Bogotá, trabajar en Bogotá. Y ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Es que Bogotá no tiene dolientes, es que Bogotá no le interesa nada. Un fenómeno que es muy interesante con Bogotá, que ha estado cambiando, esta es una muestra de eso, es que las élites de Bogotá, en el buen sentido de la palabra élite, la clase dirigente o los grandes líderes, etcétera, etcétera, tienen esta paradoja que la he vivido toda la vida. Andan pensando más en función de la solución de los problemas nacionales que los problemas de Bogotá. Entonces, la paz, la tasa de cambio, el tratado de libre comercio, la no sé qué, todos los bogotanos no sé qué. Los paisas piensan en Medellín, los caleños piensan en Cali, los barranquilleros piensan en Barranquilla. Tiene Medellín, Cali, Barranquilla, prácticamente todas las ciudades principales tienen periódicos. Dígame cuál es el periódico de Bogotá. No existe. Bogotá no tiene periódicos. Bogotá tiene una sección pichurria de página y media, y por ahí cada 2 meses una cosa todavía más chiquitica por allá que el Virrey o no sé qué tal cosa. Medellín tiene un periódico de 60 páginas diarias sobre Medellín. Y sobre Cali, y todos los empresarios están en pro Antioquia y pro Medellín y pro todo acá, no sé qué. Nosotros hasta ahora, repito, hoy en día ya estamos pro Bogotá, hoy en día ya tenemos un poco, ha ido cambiando, pero durante décadas nadie estaba interesado en Bogotá. No, casi que se veía mal que personas jóvenes como ustedes, preparados, estuvieran pensando en Bogotá, porque a uno lo que le tocaba pensar eran las soluciones de los problemas del país, y por eso se nos fue una generación completa sin líderes en Bogotá. Muy poca gente le gustaba el liderazgo en Bogotá, muy poca gente se interesaba en Bogotá. Era raro. Muéstreme otro Peñalosa u otro no sé qué tal. Mocus termina en Bogotá de pura casualidad. Mocus no tenía eso en su cabeza, ni en su mente, ni en su cola, en ninguna parte. Él termina, no, cuando hace todo eso de los Mocus es un fenómeno de todas esas cosas. No tiene nada que ver. No hay nadie que estaba metido en eso. Entonces es una cosa muy curiosa, y por eso esto es muy buen síntoma, porque aquí ya hay gente interesada en el liderazgo, que se está preparando, que está estudiando, que está haciendo pilotos, etcétera, etcétera. Que me parece muy bueno. Es que esa cátedra es muy buena y este curso es muy bueno y todo es muy bueno. Ahora sí, quiero responder su pregunta concreta. Voy a hacer una cuestión logística. Vamos a darle 15 minutos a esta última parte. Sí. Como nosotros acordamos que terminamos a las 10 y 15, yo sé que en este momento ya todo el mundo está como baño, comida, tal. Pero en 15 minutos cerramos refrigerio. 13 minutos y 50 segundos. Sí. Pero quiero responder la primera pregunta que surgió. Necesitaba tener todo el marco concreto. Bueno, ¿y los ciudadanos qué? Pues ya que he hablado que el líder, visionario, sí, pero puedo desarrollar la idea. Si necesita desarrollarlo más adelante. Sí, necesito hacerlo, y necesito hacerlo también porque Mauricio, sin ánimo de, no sé, ofender o lo que sea, este grupo de becarios de liderazgo por Bogotá no solo se está preparando para ser líderes. Digamos, nosotros ya tenemos proyectos y fuimos elegidos justamente porque venimos todos desde su área haciendo diferentes cosas por la ciudad, digamos, para que las tengas en cuenta, porque también es súper interesante que te pudieras como empapar un poco de lo que cada uno está haciendo. Aparte de estos proyectos. Sí, esto es solo del curso. Son proyectos, digamos, en común. Sí. Eso por un lado. Por el otro, a mí me parece súper interesante que tú estés acá, porque si bien
Yo, por ejemplo, he sido una crítica muy fuerte de este gobierno. Me considero, si bien no opositora organizada, sí opositora desde mí. Es decir, yo no hago parte de ningún grupo, no soy petrista, por si acaso. Me gustó mucho que dijeras acá que tienes un contrato con Enrique Peñalosa. Yo lo tuve con Gustavo Petro. Me alineo mucho con esa visión de ciudad, porque también ahí hay un modelo de ciudad. Pero te digo una cosa, a mí me preocupa muchísimo que desde la administración, primero me preocupa que esta no haya sido una charla tanto de liderazgo, como siento que fue como tratándonos de convencer de temas de la administración, ¿sí? Como de propaganda de la administración, así lo siento. Lo segundo que me preocupa es que hablemos de hacer historia en vez de hacer historia con la gente, es decir, a mí no me interesa estar en los libros de historia. A mí me interesa sacar esto adelante y sacar gente adelante. Y si los líderes de hoy no entienden que lo importante es eso y no ganar un Nobel, o lo importante es eso y no tener una alta aprobación en las encuestas, estamos de acuerdo que las encuestas no lo son. Pero si la administración tiene los ojos cerrados ante una realidad que no la dicta una encuesta, la dicta el día a día, a donde tú vayas, con quien tú hables, incluso votantes de Enrique Peñalosa te hablan pésimo de la gestión. Y la gestión no se limita a comunicar. Ojalá los problemas de Bogotá solamente fueran un tema de un mal comunicador, como lo es el alcalde Enrique Peñalosa. Tiene que ver con las cosas que se están ejecutando. Me preocupa gravísimo, me parece gravísimo que ahora un gobierno que se ha dedicado de alguna manera, entre comillas, con sus acciones, y te puedo enumerar desde el primer día que se posesionaron, a excluir a los menos favorecidos, hoy nos volteen la torta con el tema de Transmilenio, como tú lo acabas de hacer, diciéndonos que es el Dogal. No, me dicen ¿Es el qué? que es la gente del Dogal y la gente más rica la que se va a ver que qué oso, que qué feo, que fo. Y de alguna manera ahí entiendo por qué también el alcalde utiliza ciertos términos. Pero discúlpame. Bienvenida a tu posición política Sí. y tu opinión, que es No es una totalmente posición válida y política. respetable. No es una posición política, lo que yo quiero que tú No. me entiendas en este momento es que justamente yo me sentí como opositora, me sentí en todo lo que hablaste menospreciada, como si que eso es lo que uno siente en el día a día del gobierno de Enrique Peñalosa. El resto no importa, lo de nosotros importa más, ¿sí? Mira que lo pongo y quiero cerrar con esto, porque acá tengo un montón de cosas de verdad y me gustaría sentarme incluso a decírtelas si me das el honor de hacerlo. No, es que lo que le quería proponer es lo siguiente, porque aquí lo que estamos ya entrando es a discutir un modelo de ciudad versus otro modelo, entonces podemos hacer una discusión en este mismo foro o en otro foro. Podemos hacer en otro momento, pero quiero cerrar el tema de cómo nos estamos sintiendo tratados de ciudadanos desde la administración, y tiene que ver con un tema de comunicaciones, y tú eres un asesor no solamente de Enrique Peñalosa, sino de la ciudad. Es decir, a nosotros nos están hablando, nos dicen voy a volver al tema de Transmilenio, ¿cómo es posible que haciendo la séptima el corredor, y eso no me dejarán mentir los técnicos ni los ciudadanos, el corredor más incluyente que tiene Bogotá en todos los aspectos es la carrera séptima? Hay unos ciudadanos de todos los estratos, ¿cierto? Es decir, no solamente es un tema del Nogal. No, yo estoy criticando a los opositores del Nogal precisamente porque usted tiene toda la razón. Pero uno de los problemas más importantes, la razón por la cual Transmilenio tiene que atravesar la séptima, es porque los que viven en el Codito, que son estratos bajos, tienen el derecho a transitar por la séptima para poder llegar al centro por una buena Tú vía. eres comunicador, y la manera en la que nos comunicaste esto excluyó a quienes están oponiendo de otra manera. Y yo me sentí supremamente afectada, y a lo que quiero ir es, así se está comunicando la administración. La administración es excluyente en su comunicación. Los ciudadanos, cuando yo te hablo de los ciudadanos, que ahí es quiero donde ahondemos, a mí ese cuento de que acá en la ciudad solamente los expertos pueden hablar, ¿sí? Que fue, por eso ese punto yo me metí ahí a preguntarte, bueno, y la ciudadanía, ¿qué? Esto es un tema de técnicos, y es de técnicos en ciertos temas, y luego hablaste de los adaptativos, donde el problema es de expertos en cultura ciudadana. Y yo te quiero decir que la verdad, muchas veces la respuesta no las tienen los técnicos. Muchas veces, hablando con la ciudadanía, es que los técnicos encuentran
las mejores soluciones que resuelven las necesidades de la gente. Me preocupa enormemente que dejas dos aspectos importantes que no veo reflejados en esta administración, y es justamente escuchar, la autocrítica. Ustedes no reciben críticas, no se critican ustedes mismos. Para ustedes. Y el otro es el tema del ejemplo. No porque estamos hablando de temas de liderazgo. No, pero era una pregunta y Vamos a lo siguiente, que cuando quiera, usted y un grupo, los que quieran, hacemos un debate sobre los modelos, sobre todos estos temas, punto por punto, porque ya eso es un debate de modelos, y me encantaría hacerlo cuando quiera. Ahora, yo le respeto sus modelos. Yo estoy totalmente de acuerdo que no hay un modelo único. Yo estoy de acuerdo total. Mire, si alguien ha respetado los diferentes modelos, he sido yo. Le doy un dato simplemente anecdótico para que vea qué tanto respeto yo al exalcalde Petro, que yo personalmente hice una gestión con el presidente de la República para que lo restituyeran en su cargo cuando fue injustamente destituido, porque creo en la democracia y porque creo en la competencia y porque creo en los modelos alternativos. Estoy muy en desacuerdo con Petro en ciertas cosas, pero estoy muy de acuerdo en otras cosas, así como estoy muy de acuerdo con Mocus en la gran mayoría de las cosas, y tengo críticas que he hecho públicas a Peñalosa, pero no quiero entrar a ver, pero yo le propongo lo siguiente, cuando quiera. Fue de la administración Peñalosa, pues yo estoy hablando justamente. Además me parece buenísimo que usted y que otras personas que tengan distintas visiones estén acá, pero le quiero hacer, y respeto perfectamente sus puntos de vista, y bienvenidos a la competencia y que haya debate con respeto y con altura y con argumentos. Yo no tengo ningún problema. Y cuando quiera, ahorita le doy mis datos, hacemos otro debate aparte de esta clase con los que quieran, punto por punto de todo lo que usted mencionó. Espero que usted, como otros compañeros que están acá, no tome esto personal, porque no es un tema personal. Sí, es que tengo que terminar. Es que, a ver. Pero sigamos con la liderazgo. No, pero sí, es que exactamente. Uno. Esos 5 puntos que yo mencioné acá, el tema del liderazgo, no estaba hablando de Peñalosa. Estoy hablando de características de los líderes. Peñalosa, Petro, Mocus, Garzón, Pacho Santo, el que quiera manejar la ciudad, en mi opinión, tiene que tener esas 5 capacidades. Para que quede absolutamente claro. No, esto sí fue una charla, y eso, la única cosa que discrepo con usted, con todo respeto, es que esta charla era una charla, y fue una charla sobre liderazgo, no fue una charla sobre vote por Peñalosa, fue una charla de liderazgo. Y yo soy muy cuidadoso y muy respetuoso, y por eso soy transparente y digo, he trabajado 35 años con este señor, asesoro a este señor, pero aquí estamos hablando de liderazgo. Entonces, de todo lo demás, que Peñalosa es mal comunicador, que el modelo es equivocado, que no escucha, que no sé qué, perfecto, perfectamente válido, y tiene buena razón en muchas de sus críticas. Pero lo que sí no puedo aceptar es que descalifique una presentación académica diciendo que estoy haciendo propaganda política, porque no la estoy haciendo, porque no la necesito hacer y porque no vengo a hacer. No, por eso le digo yo, entonces que le acepto todo lo demás menos esa acusación, porque yo soy un académico, llevo 34 años en eso, y aquí vine a enseñarles de liderazgo, no a venderles apenas, porque todas las no ahorita que yo lo vendan, y ese es mi trabajo con él. Pero quiero responder la esencia de su pregunta, porque me parece que esa pregunta sí es clave. Bueno, y los ciudadanos, la esencia, más allá de Petro, o de Peñalosa, o de Mocus, es cómo enganchamos a los ciudadanos, cómo hacemos que se sientan corresponsables, que es volviendo al origen de la pregunta. Y ustedes mismos han dado la respuesta aquí a través de muchos de los proyectos. Yo creo esencialmente que eso se logra a través de la educación, y por eso estoy acá. Entonces, y se hace desarrollando los valores, el interés, el compromiso, las conductas, los comportamientos desde muy temprana edad, en los hogares, en los colegios, en las universidades. Yo creo en el poder infinito transformador de la educación. ¿Cómo se genera esa corresponsabilidad? Pues que tenemos que estar hablando en las casas, tenemos que estar hablando en los colegios y hablando de las universidades de Bogotá y de sus problemas. Que la gente se apropie de esas realidades, que la gente entienda los problemas de la ciudad. Es que nunca nadie habla de la ciudad. Que se desarrollen los principios de la ética y del civismo
aplicado al caso de Bogotá en nuestros propios colegios. Que los padres de familia se sensibilicen a todos los temas de Bogotá. Es que en Bogotá uno de los problemas graves de Bogotá es que la gente no sabe Bogotá, no entiende Bogotá, no conoce Bogotá, no comprende Bogotá. Porque es que nadie los ha educado e informado sobre Bogotá, lo cual me lleva al segundo punto. Entonces, yo creo en el poder infinito de la educación y por eso entonces estoy aquí como profesor, no como agente político, para estimular la formación de líderes por Bogotá y para compartir experiencias. La otra pieza clave son los medios de comunicación, que es la formación a través del periodismo. Los medios de comunicación tienen un papel trascendental en explicar bien estas cosas. En la radio, en la televisión, tiene que haber debates con altura, con argumentos que le den posibilidad a todas las voces, desde Petro, Mocus, Peñalosa, Pacho Santo, el que quiera, etcétera, a debatir con altura. Eso se ha ido mejorando, pero todavía falta mucho. Es absolutamente indispensable que hagamos mucho más de esto, porque si no, no vamos a poder realmente tener una ciudadanía participativa. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando a la gente se le da información y educación, ¿sabe cuál es la respuesta de la gente? Es súper positiva. Porque a la gente sí le parece interesante, porque a la gente sí quiere aprender, porque a la gente sí le duele la ciudad, porque a la gente sí le gusta entender las cosas. Y yo creo que esa sí ha sido una falla de quienes hemos estado con responsabilidad en la educación, es de no haber generado esa conexión con la gente. Pero apenas uno empieza a hablar de esta gente, ese es un buen síntoma de que Bogotá bien, es que hay cada vez más interés ciudadano, hay cada vez más sensibilidad, hay cada vez más, incluso protesta, todo eso bienvenido, críticas, todo eso es síntoma positivo de una sociedad que está despertándose. Que ustedes jóvenes estén tomando esto, que estén haciendo estos proyectos, eso es muy buen síntoma. Repito, hace 30 años a ninguno de mis estudiantes o ninguno de mis compañeros de la universidad les interesaba Bogotá ni les interesó Bogotá. Hoy en día la situación es completamente distinta. Y ya después que el modelo sea el modelo X, Y o Z, a mí me gusta más, entre otras, yo no soy defensor extremo del modelo de Peñalosa. A mí, por ejemplo, uno de los modelos que más me gusta de Bogotá, el que más me gusta porque yo soy muy del lado adaptativo, es el de Mocus. Yo soy mocusiano hasta la coronilla, porque creo mucho en el poder de la cultura ciudadana, que para Peñalosa, por ejemplo, no es un tema prioritario. Él cree que eso es importante, pero no le da suficiente importancia. Yo estoy totalmente en desacuerdo, yo soy hipermocusiano, porque sí creo que la cultura juega un papel trascendental en el cambio de la mentalidad. Y por eso me gustan los proyectos, algunos de los proyectos de ustedes que tienen que ver con la cultura en el sentido amplio, no solamente el tema del arte, sino con el cambio de mentalidad. Mire, el desafío más grande que tiene nuestro país para el tema de la paz y para el tema de la convivencia ciudadana, nuestro reto no es un problema político, no es un problema económico, ni siquiera es un problema social. ¿Sabe cuál es nuestro reto fundamental? Un tema cultural. Aquí lo que tenemos que es cambiar la mentalidad, cambiar el chip. Tenemos que pensar de una manera distinta, tenemos que respetar las diferencias, tenemos que debatir con altura, tenemos que ser tolerantes con quienes no piensan como nosotros, tenemos que ser incluyentes en los discursos. Esa diversidad, por ejemplo, Bogotá es una ciudad hiper mega diversa, Colombia es un país hiper mega diverso. Hasta ahora ha sido un gran inconveniente. Tenemos que convertirlo, esa diversidad puede ser nuestra gran fortaleza, puede ser nuestra gran riqueza. Y por eso creo tanto en el tema cultural. Y termino la charla, porque ya me estaba pintando esto, con un mensaje de Bastenier. Miguel Ángel Bastenier es un periodista español que murió hace unos años, que vino a Colombia hace como 30 o 40 años, se encarretó con Colombia, se enamoró de Colombia, trabajó bastantes años aquí en Colombia, después vino con mucha frecuencia, pero escribió una vez una columna en el periódico El Tiempo, una columna muy buena, explicando por qué se había nacionalizado colombiano.
en un momento hace 20, 30 años en que el pasaporte colombiano es un encarte total, pues porque no nos han entrado a ningún lado ni a hacer nada, absolutamente. Escribió una columna maravillosa y dice, Colombia tiene muchas cosas muy buenas, A, B, C, bueno, esto es un cuento largo, pero ¿cuál es el mensaje final que es maravilloso? Dice Bastenia en esa columna, me convierto en colombiano porque quiero participar en la aventura más extraordinaria que puede emprender un ser humano. 2 puntos. La invención de un país. Eso, amigos y amigas, es lo que estamos haciendo nosotros en este momento en Colombia. Estamos tratando de armar un país. A los totazos, a los bandazos, a la colombiana, ¿no? Aquí todo es a los trancazos. Aquí nada puede ser suave ni fluido y tal. Pero ahí vamos. Repito, ya pasamos de matarnos a insultarnos. Pasamos de los extremos de una cosa a la otra, de descalificar al uno y al otro, hasta tratar de entender y se da momento aquí hay espacio para todo el mundo. Y se respeta a todo el mundo. Y puede haber diferentes. Entonces, concluyo esto simplemente diciéndoles que los felicito mucho por lo que están haciendo por la ciudad, independientemente, por supuesto, de cuál sea su modelo, su posición, etc. Todas son respetables, todas son bienvenidas. No hay nada más importante para la democracia que tener todo tipo de voces y de cuestionamientos y de críticas y de polémicas. Este país lo que le ha faltado es debatir más, no menos, más, pero con altura. Pero los felicito y los invito a que sigan construyendo. ¿A qué? Otra vez, Mauricio, perdón, pero en ese espíritu, por favor, la frase hacer final, un par de comentarios. Sí. La frase de Bastien, los invito a que construyan una Bogotá moderna, una Bogotá incluyente, una Bogotá democrática. Creo que es muy importante que ustedes entiendan que tienen una responsabilidad histórica y que están en un momento ideal para transformar a Bogotá. Muy bien, adelante. Gracias. Mauricio, nosotros pues digamos en este espacio nos caracteriza un espíritu de tener conversaciones francas con un tono constructivo. Entonces lo que digo, lo digo en ese tono. Creo que al puro principio usted nos preguntaba sobre la principal característica del liderazgo en Bogotá. Y yo creo personalmente que hoy en día y desde hace muchos años es polarizante. Sí, el polo llega al poder en contra del modelo de Peñalosa y rajando de todo lo que llega a Peñalosa, y desafortunadamente ahorita vuelve Peñalosa rajando contra los 12 años anteriores. Entonces, y eso conecta con otro punto muy importante que decía usted, de hecho el primer punto, y es esa visión compartida que necesitamos generar. Mejor dicho, nosotros más que visionarios necesitamos líderes que armen una visión compartida. ¿Sí? Yo creo que tanto Petro como Peñalosa son visionarios, ¿sí? Los dos creen que tienen un mapa completo de qué hay que hacer con la ciudad, pero que el gran fracaso de los dos ha sido reconocerle al otro lo valioso que tiene. Y ahí, digamos, le hago un comentario muy constructivo, y es cuando usted habla de las visiones de ciudad, señala a Mocu, señala a Virgilio Barco, pero notablemente no menciona a Petro. ¿Sí? Y yo no soy petrista, yo no voto por Petro, pero ese man tiene una visión, ¿sí? Del fortalecimiento de lo público, la planeación alrededor del agua, de la lucha contra la segregación social, y ahí hay unas cosas rescatables, y esos son insumos para la visión que necesitamos construir en Bogotá. Entonces, aunque no, digamos, usted otro punto que señalaba era que acá en el grupo, si esto lo hubiéramos armado hace 20 años, nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas. Yo estoy 100% de acuerdo. Y creo que el principal aporte de tener estos espacios es que el día de mañana no se nos olvidará contar con la visión del otro. Sí, que nos podremos sentar con alguien que piensa distinto sabiendo que no es un ladrón, que no es un bandido, que no es un corrupto. Y venga, dígame qué es lo que opina. Y que eso sea un insumo para construir la visión compartida de Bogotá, que creo que es de lo que más adolece. Eso. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir. Bueno, gracias. Antes que nada quiero agradecer a Diego por hacer esa salvedad, realmente me recojo mucho las palabras y agradezco enormemente que haya puesto el tema así. Lo segundo, y quiero tomarle la palabra, quiero hacer un hincapié en términos académicos tal cual como usted lo acaba de exponer, y es que
respetuosamente yo no estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que mencionó, pero especialmente en aquello que hace referencia a la diferencia entre lo político y lo técnico, porque para mí no existe diferencia, ¿sí? Para mí lo técnico, y poniéndolo en términos académicos, apenas termina siendo una narrativa construida por parte de la Escuela de Chicago en los años 70, que usted muy bien lo conoce, y que termina disfrazando esta narrativa para desarrollar precisamente una agenda ideológica que permite que personas, o cierto tipo de personas, logren desarrollar otro tipo de cosas, ¿sí? En esos términos, hoy en día tenemos un alcalde también para, digamos, continuar un poco con el ejemplo que usted mismo exponía, una persona que llega a decir que el problema de la movilidad se resuelve en un mes, o que Transmilenio hace lo mismo que un metro, o que la reserva Van der Hamen es un potrero. La visión realmente ahí, digamos, me causa más curiosidad.